Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo del Hombre da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en Él mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es complejo, ¿no es cierto?, este pasaje del Evangelio de Juan. Pero aquí nos está mostrando algo el Señor, que es una de las cosas que más irritaba a los judíos que lo perseguían, que no lo conocían, que no lo discernían, que además ellos mismos estaban en una falsa, incompleta interpretación de la ley de Dios, dada a Moisés en el Sinaí para el pueblo de Israel. ¿Conocían a Dios? No conocían a Dios, porque no había amor de Dios en ellos. El amor de Dios sí estaba, pero en ellos no había amor al otro, amor al único Dios, al Dios de la vida. El Dios que envía a su Hijo entonces. El Hijo de Dios viene a nosotros como Hijo del Hombre, en nuestra propia naturaleza. Por amor a nosotros, encarnó esta nuestra naturaleza para levantarla, rescatarla de la muerte y trasladarla a la vida y su plenitud. La vida que está en el Padre y que está en el Hijo, porque todo lo que es del Padre es del Hijo. Fíjese que acá una de las cosas dijimos que irritaban a los judíos es que Jesús se titulase a sí propio Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y efectivamente así era. Era Hijo de Dios. Obraba la voluntad del Padre, era una y misma la voluntad del Padre y el Hijo. No hacía nada de lo que no viera hacer al Padre, y el Padre todo lo que hacía lo hacía por el Hijo y le mostraba al Hijo todas las cosas.
El Padre inclusive, fíjense, le ha dado al Hijo el poder de resucitar a los muertos. Y así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo que también tenga vida en sí mismo. Son las mismas cualidades que hacen de este Jesús como Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Previamente es Hijo de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, el Verbo estaba con el Padre. Vino al tiempo, vino a nosotros, sí, por lo tanto como Hijo del Hombre. Y como tal, como Hijo del Hombre, teniendo el poder del Padre en él, que obra por ese poder en el amor a favor de todos, entonces el Hijo juzga en conformidad con la palabra del Padre. Habíamos leído, sí, los otros días que Él no vino a juzgar, sino a salvar. Bueno, y en eso consiste el juicio, justamente. A través de la palabra, mensaje que nos deja el Hijo, que es la palabra del Padre, que es la palabra de Dios, que se encarna en el Hijo como Hijo del Hombre, esta palabra llega a nosotros. Y esta palabra podemos cumplirla, aceptarla o no. Si la cumplimos, si realmente la recibimos y la encarnamos, la vivimos, entonces ya para nosotros se produce aquí y ahora, en el tiempo, la resurrección de entre los muertos. Pero es una resurrección espiritual, en el alma, digamos, ¿no? Esto será consumado en la plenitud de la resurrección cuando, dice Jesús, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros saldrán, y los que hubiesen hecho bien, aquellos que hubiesen recibido, encarnado, vivido la palabra, resucitarán para resurrección de vida. Ya hablamos de la vida en gloria, de la vida eterna. Y los que no hubieran hecho bien, a resurrección de juicio. El juicio corresponde a Jesús, al Hijo del Hombre, por cuanto es Hijo del Hombre. Por eso todo el juicio el Padre lo ha dado al Hijo, por esa condición que asume el Hijo en conformidad con la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. ¿Y cuál es la voluntad? De que todos lleguen a la vida y a la salvación. El poder de Dios en todos. Pero fíjense, entendiendo este esquema así muy simplificado, podemos entender que Dios sigue trabajando. Porque los judíos le cuestionaban a Jesús, por ejemplo, que curase en sábado, como había curado, por ejemplo, al que vimos en el Evangelio de ayer, el que estaba en Betseba, ¿no es cierto?, en la piscina, ¿no es cierto?, y sanó al paralítico que llegaba tarde siempre a las aguas. Bueno, ahí el Hijo obra la sanación, la curación. Y todo lo que comentamos pueden revisar el Evangelio del día de ayer, del día 16 de marzo. Con el poder de Dios, efectivamente, el poder es de Dios. Y en ese poder, con ese poder, el Hijo obra la voluntad de Dios y hace las cosas que le ve hacer al Padre y los ve hacer en sí mismo. Por eso es una y misma la voluntad, y la voluntad es la vida conforme a la justicia. Y la justicia se expresa en Cristo Jesús como Hijo del Hombre en el juicio que hace de todos. El juicio que hace es conforme al amor con que nos ama, el Hijo igualmente que el Padre. Pero ojo, nos ha dejado la palabra, y la palabra permanece para siempre. La palabra que desde el principio es alfa y omega, es eterna. Esa misma palabra es inmutable. Esa misma palabra nos ha de juzgar a todos. Uno dirá, pero el Hijo dice que no juzga a nadie. Sí, no lo hace. En condición, digamos, en el momento en que viene a hacer la salvación, cumplir la voluntad del Padre, morir por todos para resucitar para todos. Es el esquema de la salvación. Es lo que hace para salvar lo que está perdido. Y en el Padre está trabajando, en el Hijo está trabajando el Padre. Hay una unidad plenísima, ¿no es cierto? Por eso el día sábado es el día del Señor, es el día en que el Señor completa su obra creadora, precisamente a través del hombre. En el hombre que cae en el sexto día, no se cumple, no se consuma la obra creadora de Dios. No llega a ser imagen y semejanza porque cae por la rebeldía en la creencia a la palabra de la mentira. Por eso muere
Muere en ese día, que si muere en el alma, hermanos, pero a la muerte del alma se sigue la muerte del cuerpo. Si no hay previamente una resucitación una resurrección de esa alma. Que esto ocurre por la fe, cuando el Señor viene a nosotros y viene a salvarnos, viene a darnos, encarnando nuestra naturaleza humana como hombre, viene a darnos la palabra que tenemos que encarnar también nosotros para vivir vida de Dios, vida de Cristo resucitado en este tiempo. ¿Se da cuenta? Todo el trabajo lo hace Dios. Ahora decimos, Dios descansó en el séptimo día, lo santificó, el día del Señor, efectivamente. Es lo que está haciendo Dios en todos. Y lo que hace Cristo Jesús, porque lo que ve hacer al Padre hace igualmente el Hijo. Hay una plenitud de unidad en el trabajo. No se da uno sin el otro. ¿Usted cree en el Hijo? Entonces cree en el Padre. Porque mi Padre y yo somos una y misma cosa, dice el Hijo. Lo que ve hacer al Padre hace el Hijo. Si el Padre resucita a los muertos, también ha dado al Hijo el poder de resucitar a los muertos. Si el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Plenitud de igualdad. Y en ese trabajo del Dios uno y trino, en procesión hacia nosotros siempre, por el Espíritu Santo, recibimos el testimonio de este amor de Dios en Cristo Jesús como Hijo del Hombre y del Padre como Dios que es en todos y sobre todos. Esto es santificar el sábado, ¿ve? Esto es obrar como el Padre quiere y como lo hace el Hijo cumpliendo la voluntad del Padre en su carácter del Hijo del Hombre. En su carácter de uno de nosotros, porque viene a nosotros a salvarnos. ¿Se da cuenta? No viene a salvarse Él como Dios. Él viene a salvarnos, a salvarse. Y nosotros necesitamos que ese poder en el amor de Dios en nosotros obtenga finalmente lo que hace por el trabajo que sigue haciendo. Y hasta el final de los tiempos, hermanos, porque el Señor hace todo en todos. Hasta que en nosotros se consume la verdadera creación de Dios, que seamos verdaderamente imagen y semejanza suya. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama mucho la atención esta parte del Evangelio de hoy. El que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. El que escucha mi palabra. El que escucha la palabra del Hijo. Escuchar la palabra quiere decir creer la palabra, Y creer a la palabra quiere decir encarnar la palabra. Pasar a tener vida. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo, como Hijo del Hombre, tener vida en sí mismo. Y lo que nos comunica el Hijo por la fe en Él es la vida del Padre que también es del Hijo. Así pasamos a tener vida también nosotros, porque Dios nos ha comunicado esa vida. Y por lo tanto en nosotros, si recibimos la palabra, si la creemos, recordemos siempre esto, Patricia, creerla es vivirla, es encarnarla. Entonces en nosotros ya está la vida, ya pasamos de muerte a vida. Esa vida que será en la gloria, en la final resurrección y en la final venida del Hijo del Hombre en su gloria. Pero ya el que vive a Dios no puede morir. El que vive a Dios es hijo de Dios con poder. En Cristo Jesús se cumple. Y en nosotros, si lo recibimos y llegamos a ser cumplida consumadamente la operación de Dios en Cristo Jesús en nosotros, ya no hay más muerte también. Corresponde a aquello que dice en este pasaje que leímos hoy. Viene la hora. Primero, viene ahora y ahora es. Esto es en la fe.
Los muertos vivirán lo que escuchen la voz. Después viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, final resurrección, oirán la voz del Hijo. Y los que hayan hecho el bien, los que hayan escuchado y creído, vivirán. Y los que no hayan creído, pasarán a una resurrección de juicio. Eso pertenece solamente a Dios. La vida la recibimos por la fe aquí y ahora. Ahora, si la vivimos, ya estamos salvados por el Señor. Pero hay que vivirla, porque si no, si usted la proclama y usted no la vive, está hablando de cosas que lee por ahí, pero usted no recibe en sí, de parte del Señor, la manifestación de que usted está vivo y usted es un testimonio de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de resurrección y vida, vida que permanece para siempre, vida en el amor, vida feliz. Señor, y de ti la recibimos aquí ahora por la fe, y en tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.